Sócrates y la moralidad. Sócrates es una figura central en la historia de la filosofía, especialmente en el campo de la ética y la moral. Su enfoque sobre la moralidad se distingue por su énfasis en la reflexión crítica y el examen continuo de creencias éticas. A diferencia de otros pensadores, Sócrates no dejó ningún escrito propio. Todo lo que conocemos de él son los diálogos de Platón. A continuación vamos a presentar entonces cuál fue el enfoque que le dieron en los diálogos de Platón a Sócrates. Sócrates buscaba siempre la constante precisión para definir la virtud, que consideraba el núcleo de la moralidad. Creía que la virtud es el conocimiento y que si se conoce lo que es verdaderamente bueno, uno actuaría en consecuencia. Sócrates sostenía que la virtud no puede ser enseñada de manera convencional, sino que es una forma de conocimiento que debe ser comprendida a nivel más profundo. En el diálogo Menón, Sócrates explora si la virtud puede ser enseñada o concluye que la virtud es más bien entendida como conocimiento de bien. Entonces es algo que debe ser aprendido a través de la reflexión y el autoconocimiento es algo que se da ya por en sí misma. Entonces Sócrates explora si esta virtud puede ser enseñada. Pero aquí hay algo muy interesante, ¿no? Que la virtud es el conocimiento, pero no el conocimiento eh, de algo, sino el conocimiento del bien, el conocimiento más profundo, el conocimiento verdadero. Y virtud es el conocimiento, pero ¿qué conocimiento, no? En epistemología hay creencias, pensamientos, ideas, teorías, bueno, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es el conocimiento en sí? Aquello subjetivo, aquello objetivo, pero ¿cómo definimos lo objetivo sin incluir un concepto universalizado? Entonces Sócrates parece que habla de la virtud como algo, como la realidad profunda, ¿no? Hay una verdad en los seres humanos tan profunda y tan arraigada, tan esencial, tan vital, tan la verdad misma, que hace que la compare con la virtud Sócrates. Y bueno, en el diálogo Menón, Sócrates explora si la virtud puede ser enseñada o que debe ser aprendida mediante la autoexploración y la autorreflexión. Es muy interesante como Sócrates nos menciona que cómo debemos encontrar la virtud. ¿Y cómo encuentro la virtud en el autoconocimiento? Bueno, parece que existe una naturaleza superior a nosotros, pero que está dentro de nosotros y que tenemos que conocerla. Y por eso es el autoexamen. El método socrático y la moralidad se enfoca en examinar las creencias de las personas a nivel personal mediante una serie de preguntas críticas. Este enfoque permitiría descubrir la inconsistencia o fomentar más la comprensión clara y coherente de los conceptos morales. A través del diálogo, Sócrates instala a las personas a conocerse a sí mismas y examinar sus propias creencias y comportamientos éticos. Un ejemplo es en Eutidemo de Sócrates, utilizan ese diálogo, utiliza cuando desafía a un sofista y explora la naturaleza de la virtud, ayudando a los interlocutores a examinar y clarificar sus conceptos morales. La virtud es hacer el bien a los amigos y hacer el mal a los enemigos, que se relaciona con la pregunta que es la justicia, ¿no? Eso es justo, pero ¿qué pasa? En todos los casos no se aplica eso. ¿Y qué debemos hacer ahora para hacer esta virtud? Descubrir la naturaleza de la virtud. La naturaleza de la virtud es la justicia, la naturaleza de la virtud es el bien. ¿Cómo definimos eso? Mediante nuestros comportamientos y creencias de lo que creemos nosotros que es la virtud, pero Sócrates nos autorreflexiona y al final del cuento de toda la autorreflexión llegamos a una conclusión de que no sabemos nada. Y al no saber nada, parece que aceptar este tipo de conciencia dual, que es la que nos permite conocer el conocimiento de la verdad, y una vez conocida la verdad o tener conocimiento, podríamos hablar de virtud o vivir en virtud, por así decirlo. Bien, la relación entre conocimiento y moralidad es que él creía que el conocimiento verdadero del bien conduce a la acción correcta. Según él, si una persona sabe lo que es bueno, actuará en consecuencia, pero necesita antes el conocimiento verdadero del bien,
¿Cómo llegamos a ese conocimiento verdadero del bien? Esa es la pregunta fundamental, y cada uno tendría que responderse eso entonces en sí mismo, porque si Sócrates nos dice la autoexaminación, y aquí también era el problema de si ese conocimiento nos autoexaminamos todos y llegamos a una conclusión en conjunto, o que es diferente para una persona, diferente para otra. Parece que al llegar a ese punto tan profundo puede ser una conciencia colectiva universalmente que esté en todos los innato en el hombre, ¿no? Y Sócrates se preocupaba por la idea de que el conocimiento de la moralidad es esencial para vivir una vida virtuosa y ética, pero antes necesitamos conocer el bien, pero antes de eso necesitamos utilizar el instrumento del autoconocimiento. Entonces en el Fedón explora la idea de la inmortalidad del alma, como mencionamos antes, y Sócrates subraya la importancia de la ética personal y la responsabilidad individual en la vida moral. Defendía la idea de que la vida virtuosa es la mejor forma de vida y que el objetivo era alcanzar una excelencia en la moral. Cuando hablamos de la inmortalidad del alma, sugerimos que esa vida virtuosa, la responsabilidad individual que conlleva una conciencia, un alma, es lo que le permite la automejora. Una vida virtuosa permite el conocimiento del alma, si el alma existiera. Entonces sugiere que la verdadera comprensión del bien y la justicia se refleja en la vida del alma, no en la vida de la relación con el conocimiento moral del cuerpo, de lo finito, de la abstracción, ¿no? Porque llegamos a un punto donde el cerebro mismo dice o se menciona: no sé que nada sé. Llegar a ese punto de no saber nada, incluso de lo que quieres saber, es algo que es el límite, ¿no?, de la razón, por así decir, y que tenemos que entrar a otra forma de conocimiento, de adquirir el conocimiento. Bueno, hay varias, el Inel de la Cima, después lo sintetizan con Sócrates, y hay muchas ramas para nuestro amigo Sócrates, ¿no? Y en la apología de Sócrates se defiende con su estilo de vida y su búsqueda de la virtud como forma de contribuir a la mejora de la sociedad, incluso frente a acusaciones en su contra que lo llevan a la muerte. La crítica social a menudo desafiaba las normas sociales y las creencias establecidas, promoviendo una reflexión crítica, ¿no? Parecía que en un punto todos los griegos habían llegado a un punto donde se conocían tan a sí mismos que habían acordado una sociedad de vivir, de conocimiento, de virtudes y demás, pero con el paso del tiempo se quedaron en esos ideales, pero esos ideales se mantuvieron y las personas siguieron por generación en generación, y parece que se perdió el sentido de autodescubrimiento o autorreflexión o la crítica. Entonces Sócrates decía eso, ¿no? Tenemos que desafiar las normas sociales, las creencias establecidas, porque esas nos condicionan, y evidentemente nos condicionan, ¿no? Promueven una reflexión crítica sobre las leyes, sobre las costumbres del tiempo, y su enfoque implica cuestionar las normas y costumbres para evaluar si estas verdaderamente son basadas en principios morales sólidos. En el Critón, el diálogo Critón, Sócrates discute con su amigo Critón sobre la justicia de escapar de la prisión, ¿no? Platón, y se junta con sus amigos y le dice: Sócrates, por favor, tengo un barco ya listo para zarpar, vámonos esta noche. Me dice: amigos, vamos a pagar al guardia, ya está todo armado, ya está, ya solo nos falta tu decisión. Y Sócrates dice que no, yo me quedo, porque así corresponde la virtud o mi modo de ser. Y le hace un tipo de diálogo ahí con Platón, hablando de la decisión, hablando sobre las decisiones, sobre qué es justo eso, es justo que se escape o no es justo que se escape, y desafía al no escapar las convenciones legales, ¿no? Si incluso sabían esto, podían haber sabido los que le estaban acusando de que Sócrates, y ellos pensaban que se iba a escapar, y al decir que se iba a escapar, tenía razón, ha huido, ha escapado porque es un corrompedor de jóvenes y no cree en los dioses, y es por eso escapado. Pero Sócrates parece que ya veía esto y se quedó. Entonces
desafía las convenciones legales y sociales y mentales de todas las personas que están viviendo ahí, y explora las implicaciones morales de las acciones de las acciones que se puedan tomar, de que pueda tomar él. Entonces el enfoque de Sócrates sobre la moral se centra en la búsqueda del conocimiento verdadero sobre la virtud y la ética a través de su método socrático. Sócrates fomenta una reflexión crítica y profunda sobre las creencias morales, subrayando la importancia del autoconocimiento y la consistencia entre conocimiento y acción. Y su énfasis en el examen continúa siendo una creencia y vive una moralidad y sigue siendo influyente en la ética y la filosofía contemporánea. La concepción socrática de la virtud es una de las contribuciones más significativas de Sócrates a la moral. Sócrates revolucionó el pensamiento ético al proponer que la virtud está íntimamente relacionada con el conocimiento, porque antes la virtud estaba relacionada con las leyes, con lo legal, con las cosas, con la ética deontológica, las cosas que se hacen y no importan las consecuencias, y no importa el inicio, y no importa por qué lo haces, o no importa que lo hagas, como en muchos países que no tienen mucha reflexión también se da, ¿no? Y a continuación se exploran aspectos claves de la concepción socrática de la virtud. Entonces Sócrates sostiene que la virtud es una forma de conocimiento, tengamos en cuenta que es una forma de conocimiento. Y tenemos varias formas de conocimiento, creencias, conocimiento empírico, conocimiento racional, pero esto va mucho más profundo porque lo relaciona con el autoconocerse, la autorreflexión. Entonces, específicamente, conocer esta forma de conocimiento de lo bueno nos lleva a lo justo y a actuar de buena manera. Entonces, según estas concepciones, si una persona entiende lo verdaderamente bueno, o sea, conoce en la autorreflexión el conocimiento de la forma, de la virtud, puede recién actuar de buena manera, actuar de manera virtuosa. Entonces, para Sócrates el conocimiento correcto siempre conduce a la acción correcta. En pocas palabras, la ignorancia es la causa de las malas acciones. Esta ignorancia se refleja no con el no conocer eso, sino con no conocerte a ti mismo, porque no te conoces la forma de conocimiento que te puede llevar a conocer la virtud. A eso se refiere con la ignorancia, es la causa de los males, las acciones, de las malas acciones. Mientras que el conocimiento verdadero del bien, de la virtud, lleva a la conducta virtuosa. Es muy interesante Sócrates en ese aspecto. Entonces en el Menón, también en este diálogo, Sócrates explora si la virtud puede ser enseñada y argumenta que si la virtud es conocimiento, entonces debe ser posible enseñarla. Si es conocimiento, debe ser posible enseñarla. Sin embargo, plantea que muchas personas parecen no tener el conocimiento necesario para ser virtuosas, no haber conocido en ese caso esa forma de conocimiento que nos lleva al conocimiento de la virtud, lo que lleva a la conclusión de que la virtud no se enseña fácilmente. Existen ciertas personas que no, aunque sepan las leyes, no pueden enseñarnos sobre cómo vivir de vida virtuosa y de forma coherente con esas leyes, ¿no? Y es muy, muy interesante. La autorreflexión se necesita para recién conocer qué es lo que realmente es bueno y virtuoso, y tener esta forma que es una forma de conocimiento que nos lleva a conocer la virtud en sí misma, el bien. Pero se ha puesto definiciones a lo que dice Sócrates sobre la virtud, y más o menos se precisan de esta forma, ¿no? Que a menudo se abarca en la búsqueda de una definición precisa de virtud, primero como algo amplio a través del método socrático, preguntas, respuestas o cuestionamiento interno, y cuestiona las definiciones ofrecidas por otros que me dicen que es la virtud. Entonces, incluso uno puede cambiar de opinión sobre ciertas cosas cuando se autopregunta a sí mismo: Marco, ¿qué es la virtud? Yo respondo de una forma, media hora de otra forma, un año de otra forma, otro año de otra forma, y esto es fundamental, incluso para el conocernos a nosotros mismos, ¿no? Autoevaluarnos. ¿Qué pensaba hace 2 años sobre tal cosa? ¿Qué pienso ahora sobre tal cosa? ¿Y qué pensaré en el futuro sobre tal cosa? O en cierta situación, ¿qué pienso sobre esta cosa? Y nos lleva a este diálogo socrático muy, muy interesante en el conocimiento de sí mismo. Aunque Sócrates no ofrece una definición única de la virtud en sus diálogos, su enfoque sugiere que la virtud incluye cualidades como la justicia, la valentía y la sabiduría, todas estas cuales están interrelacionadas y basadas en el conocimiento del bien.
Ahora vamos a profundizar la relación entre el conocimiento y el comportamiento moral en la filosofía de Sócrates. Sócrates sostiene que la virtud es un tipo de conocimiento, ¿no? Si una persona tiene un entendimiento claro de lo que es el bien, actuará de manera virtuosa. En pocas palabras, conocer lo que es lo bueno es equivalente a actuar de acuerdo con ese conocimiento. Mientras que la ignorancia o la mala conducta hace que Sócrates accione que las malas acciones no son el resultado de la intención maliciosa, sino de la ignorancia. Si alguien actúa mal es porque no tiene el conocimiento adecuado de lo que es realmente bueno o del bien. Y podríamos aplicar este conocimiento al conocimiento teológico, ¿no? También se podría aplicar. Un ejemplo es en el diálogo de Menón, explora la posibilidad de enseñar la virtud, sugiriendo que si la virtud es un conocimiento, entonces puede ser enseñada. Sin embargo, destaca que muchas personas parecen no tener este conocimiento, lo que implica que aún queden mucho por aprender sobre la virtud. O por aprender, como mencionamos antes, el conocimiento, el autoconocimiento y descubrir este intelecto que nos permite hacer conceptos universales y profundizar más en ellos, en el autoconocimiento, y descubrir un conocimiento que haya sido mucho más profundo y que sea innato en el hombre. Entonces el efecto del conocimiento en la acción se da cuando el conocimiento verdadero del bien lleva a la acción correcta. Una vez que alguien conoce lo bueno, no habrá conflicto entre él y su acción, entre el conocimiento y su acción, ya que actuar de buena manera será la única opción que tiene. Para Sócrates, entonces, el conocimiento moral y el comportamiento están intrínsecamente vinculados. La verdadera sabiduría implica no saber lo que es bueno, sino también vivir de acuerdo con ese conocimiento de lo que es bueno. Hay algo muy interesante que me gustaría dialogar con ustedes. Es la crítica de la moralidad basada en la ignorancia, ¿no? Sócrates desafía las normas morales que se basan en creencias no examinadas o superficiales. Se argumenta que muchas creencias morales aceptadas socialmente están basadas en la ignorancia y que existe que un examen crítico puede llevar a una comprensión más profunda de lo que es verdaderamente bueno. La aplicación del método socrático permite cuestionar y reevaluar creencias morales, promoviendo una comprensión más clara y fundamentada de la moralidad. Y esto es muy interesante en el diálogo de Critón, donde él quiere salirse de la prisión, ¿no? Ya está listo para salirse, dicen los rivales, dice Platón, dicen todos sus amigos, y preparan todo, pero al momento de preguntarle parece que no. Entonces, y muchos filósofos lo hacen porque dicen que Sócrates, como no conocía nada, también no sabía si el alma va a vivir después de su muerte o no va a vivir. Entonces quería conocer, quería tener más conocimiento, pero intuyo, pienso y reflexiono que Sócrates parecía que al estar en este tipo de conocimiento verdadero de la virtud, al autoexaminarse y encontrar ese conocimiento innato en el hombre, ese conocimiento del bien, no tenía miedo a ver el final, ¿no? Porque el final era eso, era el mismo bien. Y solo podemos descubrir el bien cuando seamos en cuerpo y alma listos, preparados para conocer el bien. Y en ese caso, Sócrates parece que estaba listo, ¿no? Para conocer más allá de ese límite que había, de la esencia que se manifiesta, ¿no? Y que te hace conocer el bien. Entonces, la filosofía socrática es muy interesante y tiene críticas también y debates sobre en el punto de la moralidad, ¿no? Por ejemplo, las críticas contemporáneas sobre la definición de virtud. Críticos contemporáneos han cuestionado la capacidad de Sócrates para proporcionar una definición clara y consistente de la virtud. Es que Sócrates no habla de esta virtud deontológica o de esta virtud metafórica, sino habla de una virtud que está relacionada con el conocimiento, pero está relacionada con el autoconocimiento, y no puedes enseñar a alguien a autoconocerse porque ese es un proceso individual, ¿no? Es en diferentes contextos, en diferentes tiempos, con diferentes preguntas, en diferentes lenguajes, pero la idea de autoconocerse es como enmarca todo,
ese proceso sistemático de llegar a la esencia, a la verdad, y de ahí conocer la virtud. Esos críticos, bueno, los contemporáneos no entienden, bueno, algunos no han entendido eso. Entonces, aunque Sócrates busca esta definición universal, algunos argumentan que solo sus métodos no proporcionan respuestas definitivas, y que sus definiciones de la virtud son demasiado abstractas. Entonces, la idea de que el conocimiento absoluto del bien garantiza la moralidad acá ha sido criticada, ¿no? Se argumenta que el conocimiento no siempre se traduce en el comportamiento. Conocer algo no siempre se traduce en comportamiento, porque ya vivimos en una sociedad donde lo que tú piensas que es ético para la ley de algún país, para la justicia, para lo político, lo bueno es lo que dice en el papel, y lo que tú reflexionas que es el bien no es lo bueno. Importa lo que tú realmente hagas en el papel, ¿no? Por el papel, la ley. Entonces, como Sócrates también, ¿no? Sería un Sócrates que conoce el bien, sale al mundo, o como un Zaratustra, o como alguien muy interesante, sale al mundo, y luego la ley establece que ciertas normas morales están establecidas por la Constitución y que debemos hacer caso a la Constitución, pero no nos ponemos a reflexionar por qué, si un sistema de justicia, cómo definimos que no es injusta, o si es injusta, cómo hacemos para estar en concordancia con la justicia que nosotros conocimos, ¿no? Y eso es algo muy interesante, y algunos críticos, como tienen una limitación, ese enfoque de ver a la virtud como algo abstracto que no se relaciona con la acción misma y con el comportamiento. Lo que todos los que se dedican a la retórica, ¿no? Entonces, tenemos también el problema de la moral absoluta. La moral absoluta, algunos filósofos posteriores han cuestionado la noción de la moralidad y cómo puede ser entendida de manera absoluta a través del conocimiento. La crítica se centra en la idea de que las normas morales pueden ser contextuales y variar según circunstancias y culturas y sociedades, en lugar de ser universales y fijas. No se estudia la moral universal, sino se estudia los contextos, las culturas, las sociedades. Y también en contraposición también se da la crítica con, o sea, un versus, ¿no? La ética de las virtudes versus la ética de las consecuencias. La visión de Sócrates ha sido comparada con la teoría con estas teorías éticas como el utilitarismo, la deontología. Críticos han argumentado que la ética socrática basada en la virtud no siempre aborda adecuadamente cuestiones prácticas y las consecuencias de las acciones. Un ejemplo es cuando fue Aristóteles influenciado por Sócrates, no directamente. Su ética de las virtudes presentaba una visión más pragmática de la virtud y cómo se relacionaba esto con la vida cotidiana, mientras que Aristóteles sugiere que la virtud es el equilibrio entre extremos y que se desarrolla a través de la práctica, en contraste con la noción socrática de conocimiento absoluto. Lo absoluto parece renovarse siempre en Aristóteles en el punto medio, ¿no? Parece estar siempre perfeccionándose hasta que no llegas a un fin, pero en este caso con Sócrates, al conocer el principio o el fin del conocimiento del bien, ya se da este comportamiento de forma natural, ¿no? En cambio, Aristóteles parece que quiere hacer eso, pero de forma inversa, ¿no? Haciendo entender que la virtud es mucho más que lo bueno y lo malo, ¿no? Es algo que debe estar en equilibrio, no debe estar entre los extremos, lo denomina prudencia. Y también nos invita desde otra perspectiva a lo mismo, ¿no? Ya como abstracción y no ya como autodescubrimiento, descubrimiento para tener esa forma de conocimiento, ese sistema diferente de concebir la realidad. Y ahí que se encuentra el bien como conocimiento, no como esencia, ¿sí? Que nos enseña la virtud por sí misma. Hay muchas críticas desde la psicología y la ciencia cognitiva. Por ejemplo, un ejemplo de estudio de la moralidad de la ciencia cognitiva son investigaciones en psicología moral,
y como han demostrado que las decisiones morales están influenciadas por factores emocionales y sociales que no siempre se alinean con una comprensión racional del bien. Estas investigaciones cuestionan la idea de que el conocimiento puro del bien es suficiente para garantizar la acción moral. Y el método socrático y la resolución de conflictos argumenta que el método socrático basado en el cuestionamiento y la dialéctica puede ser no siempre efectivo en la resolución de conflictos morales. Este enfoque puede ser visto como demasiado abstracto y poco práctico para abordar problemas morales complejos en la vida real. Los desafíos del diálogo también se dan, mientras que es útil para el examen crítico, no siempre proporciona soluciones concretas o prácticas para problemas éticos, lo que ha llevado a debates sobre su eficacia en contextos modernos. Tenemos que hablar ahora de la moralidad y el autoconocimiento. Sócrates enfatiza la importancia del autoconocimiento para la moralidad, sugiriendo que entenderse a sí mismo es esencial para la conducta ética. Críticos han cuestionado si el autoconocimiento por sí solo es suficiente para garantizar una vida moral correcta, considerando otros factores como el contexto social y también las emociones, ¿no? El autoconocimiento es bueno, pero solo si se considera factores como el contexto social y las emociones, porque en contextos sociales en guerra, por ejemplo, es más difícil que haya ese conocimiento de uno mismo. Pero sí que se da, sí se puede dar. Incluso las emociones se pueden resolver con el autoconocimiento y la discepción de esa emoción, ¿no? Después de la causa, el pensamiento, después del pensamiento, la impresión, después de la impresión, el significado, después del significado, la forma, después de la forma, la información que tiene eso, después de la información, los datos y muchas cosas más. Entonces el enfoque socrático en el autoconocimiento puede ser visto como limitado si no se da en el contexto cultural y social para la decisión moral correcta, apropiada en ese contexto específico. Entonces, los enfoques en la moralidad contextual han dicho que el autoconocimiento ha llevado a enfoques más amplios en la moralidad que considera el contexto y la cultura, y ahí nace la ética contextual y la teoría ética aplicada, donde exploran las normas sociales y culturales y cómo éstas influyen en la conducta moral y cómo el autoconocimiento interactúa con estos factores también diferentes. Bien, para hablar ahora de la parte del autoconocimiento, de esta ética de moralidad socrática, se han hecho investigaciones en psicología y ciencia cognitiva que sugieren que las emociones y la motivación juegan un papel crucial en el comportamiento moral. Esto desafía la visión socrática de que el conocimiento puro del bien garantiza la acción ética, ya que factores emocionales pueden influir en la conducta. Pero como mencionamos antes, la conducta que se relaciona con la emoción puede ser autoanalizada la emoción y puede llevarnos hasta un punto de abstracción tan alto que lo podamos comprender a profundidad y completamente, que nos permita así entenderla, superarla y conocerla y llegar a este bien también. Entonces la crítica se basa en la idea, por ejemplo, ¿por qué crees que existen psicoanalistas, donde ellos te analizan desde que eres un niño y demás? Entonces la crítica se basa en la idea de que el comportamiento moral es más complejo de lo que el conocimiento socrático puede capturar, requiriendo una comprensión de la interacción entre emociones, motivaciones y conocimiento. El comportamiento moral es complejo también. Entonces el desarrollo de la psicología moral, el debate ha llevado al desarrollo de teorías en psicología moral que integran factores emocionales y motivacionales, y estas teorías buscan entender mejor cómo las emociones y el contexto influyen en la toma de decisiones morales, enriqueciendo la comprensión del comportamiento ético. Llegamos a la parte final, amigos, y nos vemos en el siguiente episodio, que es la muerte de Sócrates. Pero vamos a dar un pequeño resumen donde el método socrático ha fomentado el pensamiento crítico y la reflexión profunda, influyendo en el desarrollo de las teorías éticas y en la comprensión del autoconocimiento y la moralidad. A pesar de las críticas, el legado de Sócrates sigue siendo relevante en el debate filosófico contemporáneo, ofreciendo valiosas lecciones sobre el examen de las creencias y las conductas éticas. Pero
También nos invita a reflexionar sobre el autoconocimiento y cómo ésta puede ser crucial en una era de complejidades, como se da en la contemporaneidad, en el momento actual en el que estás escuchando este episodio. Nos vemos en la siguiente con la muerte de Sócrates. Gracias por escuchar.